Hey, how are you? I'm fine. Hi, everything is good. Everything's going to be like. Yes. Hi, everyone and everybody. Today we are explaining about what? About verbos transitivos. Ok, háblame entonces de ese tema y me quedo aquí callado escuchándote. Mira, verbos transitivos. ¿Qué puede ser esto de transitivos? Que están transitivos. ¿A qué te suena? Algo transitivo. Mira, los verbos en inglés pueden ser transitivos, ¿sí o no? Pues va en una transición hacia un objeto. Por ejemplo, ¿cuál ejemplo? Eh, entonces va algo a suceder. Por ejemplo, through a ball. Entonces, el contrario de through a ball, ¿cuál puede ser? Bueno, no será al contrario, no va a decir que fácil decir el negativo. Simplemente que los intransitivos pues no van a necesitar de un objeto. Entonces, un ejemplo de algo transitivo. Walk to school. Go to cinema. Mientras que los transitivos, through a ball, pues mira, esto es interesante aclarar, que no se puede entender bien cuándo es un verbo transitivo y cuándo es un verbo intransitivo. Muchachos, vamos a ver cómo desarrollamos esta vaina. A ver qué nos explican. ¿Cómo vamos a saber realmente si un verbo es transitivo o no? Y si es intransitivo, no es necesariamente lo contrario. No es necesariamente tan fácil de decir, no tiene objetivo. Algo que no tiene objetivo. Pero en una frase es distinto. El verbo intransitivo no lleva objeto. Es una frase sin objeto. Los verbos entonces transitivos, muchachos, vamos a ver qué son. Pues son los que van seguidos a un objeto. Entonces hay algunos verbos que se pueden usar con objeto o sin objeto. Depende del contexto, depende del significado. ¿Listo? ¿Qué es el verbo transitivo? ¿Qué es? Los verbos transitivos están en un tránsito hacia qué? Hacia un objeto directo, hacia algo directo. Es decir, hacia un objeto directo. ¿Siempre es eso o qué? Hay un objeto directo sobre el cual el sujeto, entonces se puede decir que simplemente el objeto es que un sujeto ejecuta una acción. Entonces, lo contrario sería que el sujeto no ejecutara una acción. Entonces, esto viene a ser los verbos intransitivos. ¿O qué? ¿Cómo me las quieres pintar, oye? No necesitas estar acompañado de ningún objeto directo para ser un intransitivo. Mira, ejemplo, en español, todos caminaban por la acera. Ese es un ejemplo. Todos caminan por la acera. Ahí hay un todos y hay una acción que es caminar, claro. ¿Qué es un verbo intransitivo? Ahora háblame de lo que supuestamente es algo sin objeto, que el sujeto no ejecuta una acción. Por otro lado, mira, los verbos intransitivos son los que necesitan ¿de qué? Los que no necesitan precisamente un objeto directo para que tenga sentido. Una frase sin sentido, más que todo. Algo con sentido, sí. Algo sin sentido, sí. Sabemos cuando no hay un sentido en la oración. No pueden usarse tan fácilmente las oraciones. Hay oraciones pasivas también. Por ejemplo, in English, please, he sat at the front, at the front. Bueno, pero ahí hay un objeto que está haciendo una acción, se está sentando. In the front. Ah, bueno. Es que son situaciones para analizar. ¿Cuándo vamos a decir que es transitivo? Los verbos transitivos son los que requieren la existencia de dos participantes o argumentos en la oración. Es decir, se complementa lo que es un objeto directo, una acción directa, sobre el cual el sujeto ejecuta una acción.
Los verbos transitivos, sujeto comete una acción, listo. Son los verbos que llevan, ¿qué? El complemento, lo que es complementario. Ah, bueno, sí, está bien, por ahí vamos. ¿Cómo sabemos si un verbo es transitivo o no es transitivo? Un verbo, digamos, caminar. Vas a caminar como andando a pie para llegar hasta la playa. Entonces esto ya es un camino. Entonces, ahora un verbo intransitivo. ¿Caminar sin llegar a la playa o qué? Porque es intransitivo, no tiene un objeto directo. Caminar hacia la playa. No dice quién, no dice hacia dónde. Caminar, sin un objeto claro. Mira, también tenemos otro ejemplo. Caminar, pero ya más bien con una aceleración, como queriendo decir que va rápido. Hemos caminado casi 10 cuadras. Entonces, si fuera un verbo transitivo, dirían 10 kilómetros. Es el objeto directo. Caminar. ¿Cuánta distancia? 10 kilómetros. 10 cuadras. Todo parece muy fácil, pero es que indicarlo, identificarlo como verbo es otra cosa. Aclararlo de sujeto haciendo una acción es fácil, pero ya cuando son verbos. Busque el verbo. A ver, busquemos los verbos. Entonces nos acercamos a los verbos. Verbo, ¿dónde estás? ¿Dónde vas a estar? Probablemente vas a ser un verbo transitivo. ¿Dónde te vamos a ubicar? Es posible que busquen un verbo que tenga más que todo un verbo auxiliar. Entonces estamos buscando verbos transitivos o vamos a hallar simplemente verbos auxiliares, muchachos. Entonces vamos a buscar siempre verbos auxiliares pensando que son verbos transitivos, muchachos. Eso es lo que ¿Tú sabes lo que me preocupa? Siempre van a buscar verbos auxiliares cuando son verbos transitivos. Entonces el verbo tiene que decir, hey, yo soy un verbo auxiliar, frescos. Verbo auxiliar. Pero mira que queremos buscar verbos transitivos. ¿Qué vamos a hacer, muchachos? Entonces, háblame de por qué vamos a leer un verbo transitivo. Pues mira que hay autores como el señor Casani que nos viene a hablar de los verbos transitivos como si fuera una obligación de nosotros saber esto. Pero creo que sí. ¿Por qué? Porque en estos días se requiere aprender un lenguaje. Sí, para leer entonces lenguajes como computadoras, los lenguajes técnicos. Sí, necesitamos chino, necesitamos aprender para manejar bien el sentido. Si se va a hacer un mensaje para un email, si se va a hacer un mensaje para un anuncio. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los transitivos, entre los intransitivos? Bueno, entonces ya sabemos que los intransitivos no llevan objeto, muchachos. No los llevan. Los verbos transitivos entonces van seguidos de un objeto. Hay algunos verbos que pueden usarse con o sin objeto. O sea que hay dentro de los verbos transitivos puede usarse verbo con objeto o verbo sin objeto. Depende del contexto, muchachos. Mira todo esto. ¿Qué preferimos nosotros? ¿Hablar de verbos transitivos o verbos intransitivos, muchachos? Pues ahora vamos a la parte de los intransitivos. Es que es interesante la propiedad de la transitividad, de la transición. Eso es interesante. A ver, pensemos. ¿A qué lo vamos a asociar? A un objeto que comete una acción directo, un objeto directo. O también puede ser objeto indirecto. O sea que puede ser una acción directa o una acción indirecta. ¡Wow! Me estás dando luces acerca de lo que es hacer una acción con un objeto directo y una acción con objeto indirecto. Eso es posible, muchachos. Todo es posible, muchachos. Bueno. Entonces vamos a tratar de especificar esto. No se considera algo intransitivo. Un verbo intransitivo.
lo que son las oraciones que se forman con los verbos transitivos. Entonces creo que me vas a tener que hablar de los verbos transitivos para tenerlos en cuenta, muchachos. Es que son dependiendo del contexto, pero es conveniente. Más bien pon en internet. Muéstrame de una vez. Vamos con toda. Verbos transitivos. Para ponerlos pues para conocerlos. Mira, los verbos denotan un estado, un evento. Requieren una acción de un participante, un argumento. Que mira, un ejemplo. El árbol da frutos. Manuel hizo un viaje. Los verbos transitivos precisan un sujeto que necesita pasar a otro objeto. Un sujeto que necesita pasar a otro objeto. Ejemplo. Ejemplos. ¿Será que me puedes dar de una vez por todos los ejemplos? Los ejemplos. Ay, pero es que no sé, muchachos. No sé, estamos pensando. 10 ejemplos. ¿Cuántos queremos dominar en la primera sesión? Métale 10. Muchachos de hoy en día se meten muchas cosas. Métase 10 verbos. Pero es que eso lo hacemos desde chiquitos, desde chiquitos. Bueno, entonces 5. No, del mole. Vamos con toda. Ejemplos intransitivos. A dar. Les vamos a dar unos 2 minutos para mirar los verbos y mirarlos. Unos 2 minutos mirándolos. Ya, no haga más. Caminar, cantar, confiar, desafinar. Caminar, cantar, confiar, desafinar. Dormir, gritar, inmigrar, llegar, llorar. Luchar, suspirar, trabajar, viajar, votar. Bueno, puede ser interesante que veamos eso y hagamos la respectiva traducción en inglés, muchachos. A ver cómo nos va. Muchachos. Es que es desde cero, muchachos. Esta vaina es desde cero, muchachos. Bueno, está bien, veamos esto. Lo traducimos de una vez. A ver si hacemos ejemplos con esta vaina. Mira, listo. Dar, give. Ejemplo, dar. Verbos transitivos. Nos vamos con transitivos, muchachos. Dar, give. Dormir, sleep. Luchar, struggle. Caminar. Sí, fácil. Está muy fácil. Gritar. Gritar, ¿cómo se dice? Shoot. Respirar, ¿cómo se dice? Breathe. Cantar. Inmigrar. ¿Qué tal el ejemplo? Inmigrar. Immigrate. Trabajar. Work. ¿Qué más? Confiar. Trust. Bueno, confiar en llegar. Trust. Bueno. Viajar. Travel. Desafinar. Tune. Llorar. Cry. Y finalmente votar. Entonces ya tenemos esta lista de verbos transitivos. Entonces te los digo de una manera nueva. Dar, give. Dormir, sleep. Luchar, struggle. Caminar, walk. Gritar, shoot. Respirar, breathe. Cantar, sing. Inmigrar, immigrate. Trabajar, work. Confiar, trust. Viajar, travel. Llorar, cry. Votar, vote. Luego que tenemos estos verbos, pues podemos mirar cómo vamos a para hacer ejercicios con estos verbos. Sí, ¿para qué coger otros y ya? Ahí tenemos. Entonces, ¿cómo se sabe si un verbo? Bueno, ¿qué más podemos hacer? Vamos a leer más verbos. Vamos a ver cómo los establecemos para un caso de análisis.